Hace poco asistí a un servicio en una iglesia cristiana, pero me molestó mucho la irreverencia del lugar. En los primeros bancos habían varios niños sin supervisión de los padres, corriendo de un lado a otro, saltando en los bancos y hablando en voz alta. Todo esto mientras el servicio continuaba como de costumbre. Al final del servicio busqué a los responsables para saber si ese tipo de comportamiento era normal. Y para mi sorpresa, descubrí que esos niños pertenecían a líderes de la iglesia, quienes decían que, como padres, ya no podían controlar a sus hijos. Imagínese si los padres no pueden controlar a sus hijos, ¿quién puede? Tal afirmación es una negación del papel de un padre, quien es el responsable de disciplinar y enseñar a sus hijos la diferencia entre el bien y el mal. Sin embargo, desafortunadamente en nuestra sociedad, muchos niños son criados en un hogar sin reglas, por padres que no imponen límites. Y en el contexto religioso, no se les enseña a respetar lo sagrado. Las consecuencias de tal creación se puede ver en la historia del sacerdote Elí, como registra el libro de 1 de Samuel. Elí era sacerdote. Esta era la posición más importante dentro de la religión israelita. Tenía 2 hijos que lo ayudaban en el servicio del templo, Ofni y Finés. Sin embargo, lo que la Biblia describe sobre esta familia es que a pesar de trabajar en la iglesia, los hijos eran corruptos y el padre era permisivo. Los versículos 12 y 17 del capítulo 2 se refieren a los hijos de Elí con las siguientes palabras. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. El resto del texto bíblico revela que Ofni y Finés robaban las ofrendas traídas al Señor y además maltrataban a los adoradores y tenían relaciones sexuales con las mujeres que iban al templo. Ante este escenario, Dios le envía un mensajero y lo reprende. En el versículo 29 leemos: ¿Por qué pisoteáis mis sacrificios y mis ofrendas de cereal que mandé que me hiciesen en mi morada? Y tú, ¿por qué honras a tus hijos más que a mí, para que tú y ellos sean engordados con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? La Biblia destaca la marcada diferencia entre Ana como madre y Elí como padre. Ana consagró a Samuel al Señor y le enseñó a dedicarse a la obra de Dios. Elí permitió que sus hijos se consagraran al pecado. Ana fue una madre espiritualmente entregada y resuelta en la educación espiritual de su hijo. Elí fue negligente, sin prestar atención a la mala conducta de sus hijos. Finalmente, Ana honró a Dios más que a su hijo. Elí honró a sus hijos más que a Dios. Y al final, lo que podemos aprender es que sin duda, nuestra sociedad necesita más madres como Ana, y la iglesia necesita menos padres como Elí.